Receta médica de la Z, como se ha anunciado por muchísimos lugares, por muchísimos lados. El programa de hoy es un programa interesantísimo, donde inclusive antes de entrar al aire, ya fuera del aire, como sucede siempre, Carlos, Eladio, se comienzan los temas a salir. Génesis. Carlos, ¿cómo dice el Génesis? En polvo viniste y en polvo te convertirás. Pues esas palabras justamente son la clave del programa de hoy. ¿Qué somos? ¿Qué es la vida? ¿Qué da la vida? ¿Realmente la vida es química? Solo neurotransmisores y sustancias químicas produciendo el pensamiento, la respiración, todo lo que son las funciones vitales. Y para eso con nosotros está primero un amigo, un gran amigo, colega médico, el doctor Miguel Núñez, quien es médico internista, infectólogo, vivió muchos años en los Estados Unidos. Y él como que pensaba que se iba a retirar viniendo a República Dominicana. Y le ha pasado como a todos los que vienen de Estados Unidos con esa gran formación médica, que no ha podido descansar y dejar aparte su estetoscopio. Justamente este sábado nos tirábamos una foto y era un sábado y no era en una cancha de golf, ni en una cancha de tenis, ni en la playa. Debió haber sido en la playa, Miguel, pero realmente era en la clínica Abel González viendo pacientes. Carlos, tú que propusiste el tema, ¿cómo vamos a enfocar este tema hoy? Bueno, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la biogénesis. ¿La quién? La biogénesis, ¿qué plantean los materialistas, los cientificistas? ¿Qué plantea la cosmovisión cristiana? ¿Cuáles son los puntos comunes quizás que pueda haber? Porque tú sabes que la biogénesis habla de la materia inerte y la Biblia habla de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea que estamos hablando ahí ya de materia química. Estamos hablando ahí. Bueno, es una metáfora, por eso decía, es una metáfora. Pero tú dijiste la palabra biogénesis, explícale al pueblo qué es biogénesis. La abiogénesis, que es el término que se utiliza científicamente para determinar que la materia viva, la materia orgánica, proviene de los componentes inertes, los componentes químicos que se fueron formando hace alrededor, según indica la hipótesis de ese tipo de propuesta, 3.700 millones de años. Obviamente eso es una hipótesis de la parte de la no demostrada, obviamente, de la parte de la concepción científica materialista, y por eso es interesante establecer este tema. Incluso también la información bioquímica cerebral, que ahí ya esa es tu área. Pero diríamos lo siguiente, ¿dónde es que se le tuerce a la puerquita el rabo? ¿En dónde es que se diferencia? No me pregunte a mí, que nosotros tenemos a Miguel Núñez aquí para eso. Mismo. ¿Dónde es que comienza la gran diferencia? O sea, porque yo quisiera saber dónde es que no confluye, o si confluye realmente el pensamiento científico cristiano del pensamiento científico, vamos a llamarle así, no teísta. Porque tenemos que tener claro, una pregunta, doctor Miguel Núñez. Este concepto de origen de la vida que se plasma en la Biblia, ¿es el mismo concepto de origen de la vida que tiene, por ejemplo, el Corán? Bueno, el Corán tiene muchas cosas en común. O sea, los 5 primeros libros, el Pentateuco, es común. Bueno, sí, pero no necesariamente la misma traducción que el Corán hace de los libros de la Biblia es lo que nosotros tenemos como traducción por una serie de cosas. Pero tenemos que recordar que el Corán vino cientos de años después de lo que la Biblia fue inspirada. De manera que tenemos que recordar cuál es el billete original y cuál es el billete no original que viene después. Pero todo lo que se va a hablar hoy, por lo menos la parte científica, la explicación científica que se le quiere dar a las escrituras, vienen del Viejo Testamento. Bueno, no, el Viejo Testamento es la primera parte de una sola historia. Pero déjame echar para atrás. Como el concepto es el de la vida,
Y como tú sabes que yo soy médico, ¿verdad? Y también soy pastor. Yo creo que- Infectólogo, tú bregas con la vida que no se ve, Exactamente. como hubiese dicho Pasteur. Pero yo creo que sería bueno, antes de entrar como a la Biblia, que hablemos Sí. un poquito de ciencia y donde la ciencia y la fe se juntan. Porque Ok, si ese era el nosotros- punto. Porque si nosotros hacemos eso, después nosotros podemos llegar a la Biblia y ver si la Biblia es consistente con una discusión que es más amplia. Y esa discusión más amplia es ciencia y fe. Porque esas dos cosas no están divorciadas. De hecho, por la mayor parte de la historia no estuvieron divorciadas. Se divorciaron en un momento dado donde el hombre comienza a descubrir un poquito de ciencia y entonces lo que Pascal estableció se da y es que poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Dios. La revista Time Magazine, abril 7 del año 1980, eso no es cristianismo, en su portada frontal, su portada es Sí. el frente de la revista, dicen una revolución jamás pensada en los últimos 40 años. Estamos hablando de 1980, o sea que del 40 años para atrás, 1940. Hace Entonces, 39 años. exacto. Ya se comenzó a decir que había una revolución jamás pensada donde la ciencia había comenzado a acercarse nuevamente a la existencia de un creador, independientemente del Dios de la Biblia. Es la idea de que en la medida en que nosotros descubrimos más la ciencia, la complejidad de la ciencia, las complejidades irreducibles de los organismos más pequeños, de las células, de las membranas de las células, eso es microscopio, y luego Sí. le damos para adelante al universo y vamos al telescopio y vemos la complejidad del universo, para citarte una sola constante. Si tú varías la fuerza de la gravedad en 0.000 y le da 37 cero para allá, Exactamente. uno, el sol no existiera y por tanto nosotros no existiéramos. Eso no es Biblia, eso es ciencia. Ok. Los científicos hoy están diciendo, es una imposibilidad que nosotros tengamos cientos, miles de variables calculadas a la millonésima, billonésima, trillonésima de precisión y que tú pienses que eso puede ocurrir al azar. Eso es lo que se llama diseño inteligente. Entonces ese es el punto, porque como usted acaba de decir, nosotros no venimos aquí a decir que si Cristo dijo, que si... No. Usted acaba de hablar del diseño inteligente, Exactamente. pero ese diseño inteligente, así mismo como usted dice que la ciencia, como decía Pascal, que mientras más ciencia, más nos acercábamos a Dios, Así es. ya ahí comienza el conflicto, porque es que de dónde, cómo, qué, las preguntas básicas que hacen a la ciencia acercarse a ese concepto inteligente, que usted dice que lo acerca, no me contesta ni la más primeriza de todas las preguntas científicas y racionales con respecto de dónde salió esa inteligencia. La salió de un ser inteligente. La razón, mira, el concepto más contundente de que la vida y lo que somos, lo que tú eres, las preguntas que me estás Sí. haciendo, no pueden haber salido de la materia. Es que la materia no tiene pensamiento. Pero ahí voy, la materia del perro tiene un pensamiento mínimo, pero la materia de nuestro cerebro, por la forma en que se fue, vamos a llamarla así, evolucionando y desarrollando nuestras neuronas, crea el pensamiento. El pensamiento no está antes de la materia. Bueno, piensa una cosa, Héctor. O sea, lo que algo llega a ser tiene que ser consistente con su origen. Entonces no puede ser que elementos químicos que no tienen moralidad, no tienen concepto de ética, no tienen concepto de pensamiento, puedan evolucionar y producir una cosa que ellos no tienen. Pero claro que sí, Buen porque punto. es que la densidad neuronal en un tejido de un lóbulo frontal, o lo que es el vestigio de un lóbulo frontal de un perro, no tiene la suficiente densidad neuronal para comenzar a pensar. Pero es la misma estructura neuronal que a base de número comienza a pensar, y no es el mismo pensamiento primitivo de un hombre de la caverna a un pensamiento de un hombre del siglo XXI. Bueno, lo que pasa es que cuando tú piensas en el perro, Sí. y tú dices que el perro tiene un pensamiento Instintivo. instintivo, exacto. Estamos hablando de instinto. Sí, Pero el perro no puede calcular. El perro no puede... porque no tiene neuronas para eso. No, pero no es solamente eso, porque las neuronas
producen una actividad química que no le puede dar a nadie, la actividad química no le puede dar sentido, propósito, significado que el ser humano tiene. Lo que le da al ser humano propósito, sentido, significado, sentido de vida, de existencia, es justamente algo que se llama la imagen de Dios, la imagen del Creador en ese hombre. Pero no es algo puramente químico. Yo creo que esa es la mejor evidencia y de hecho, yo creo que hay, bueno, mira. Pero en Nueva Zelanda, la tribu del sur de Nueva Zelanda, a imagen y semejanza de quién comienza ese hombre a crear su cultura. Todo ser humano tiene una imagen y semejanza del Dios creador. Eso es como todo hijo tiene una imagen y semejanza de sus padres. Eso es como algo axiomático. Aún no lo reconozco, es cierto. El hombre comienza a tener imágenes de un creador cuando comienza a hacerse la pregunta de la muerte. El hombre existía desde antes del arte. El arte comienza como una forma de expresar ese miedo y esa angustia a la muerte. Pero el hombre estaba ahí sin seres a quien rendirle pleitesía. Mira. Los mejores estudios hechos en África de religiones primitivas, hechas por MTV, 300 religiones primitivas, han puesto de relieve que el hombre primitivo, el hombre más lejano que tú te puedes imaginar cuando se ha estudiado, tenía un concepto de un solo Dios. No era politeísta ni siquiera. En la medida en que evolucionó el tiempo y ese hombre se aleja de la creación, comienza a surgir, ni siquiera el politeísmo, comienza a surgir el enoteísmo. Pero ¿cómo que se aleja de la creación? ¿Qué pasó con ese hombre? Hay un momento de la creación, hay un momento donde el creador establece un hombre, una mujer, le da órdenes de poblar la tierra, de dominar la tierra. La idea del Dios creador era precisamente seres humanos hechos a su imagen, gobiernan la tierra bajo mi guianza. Obviamente, porque no solamente porque soy el creador, sino que tengo más sabiduría que tú y te voy a guiar, pero yo quiero que tú seas dueño y señor de la tierra, bajo mi señorío. Ese hombre viola las leyes de Dios y entonces él se comienza a alejar de esa imagen de Dios. En la medida en que el tiempo pasa, más lejos él está de esa imagen de Dios. Bueno, si vamos a hablar de ciencia, usted me está diciendo entonces que usted apoya de forma fehaciente que el inicio del hombre y poblar la tierra viene de Adán y Eva. Génesis. Si te hablo como pastor, eso es lo que te tengo que decir definitivamente y eso es lo que creo. Pero estoy dispuesto, por así decirlo, a echar el pleito de fe y ciencia y probar. Sin la paz. Porque lo que quiero decir es lo siguiente, es que en Nueva Zelanda no hay conexión con el hombre que apareció en el África. Claro que hay una conexión porque esos seres son similares cuando se analizan en términos de su estructura del ADN. El ADN, sí, la genética, el ADN tiene base común, pero lo que sí se sabe fue que vamos a llamarle así, de forma simultánea, que fue apareciendo poblaciones de Ade Sapiens, poblaciones que fueron pensando al mismo tiempo, y no todos pensaban con la misma estructura de pensamiento. No tenían necesariamente la misma igualdad de ideas, pero sí la misma estructura de pensamiento. Correcto. O sea, el hombre tiene una estructura de pensamiento que es similar, aún cuando tú y yo, Héctor, diferamos en algo, la estructura de pensamiento es similar, es un pensamiento lógico que quizás no concuerdan en la lógica, pero hay una lógica humana que el animal no tiene. El animal tiene ciertos instintos y llega hasta cierto nivel. Por ejemplo, tú puedes entrenar a una cotorra que se aprenda 100 palabras, pero sí, dile que coge esas 100 palabras y la ordene con orden, significado. No tiene lóbulo frontal para hacer eso. Bueno, no tiene ni siquiera, no solamente el lóbulo frontal, donde están más bien las emociones que la estructura de razonamiento. Es que ella no tiene la manera no tiene una imagen que le permita a ella hacer tal cosa. Ella necesitaría un origen. O sea, el concepto del pensamiento viene por imagen, por una imagen y semejanza. Bueno, el concepto del pensamiento viene, para ponerlo más amplio primero, de un creador que es capaz de pensar. Entonces, el concepto del pensamiento humano, como el hombre es, viene sí de un creador que lo hizo a su imagen y semejanza. Pero los animales, como tú sabes, y ha aludido, tienen ciertos instintos. Esos instintos, por ejemplo, el instinto materno de protección,
de una leona que está dispuesto a matar al león incluso, Claro. si atenta contra sus hijos. Eso se lo dio un creador que tiene un instinto de protección hacia sus criaturas. Ahora, no tiene la imagen de ese Dios, no la tiene, pero tiene detrás a alguien que le dio un instinto, porque esa madera que yo estoy tocando no le puede dar ese instinto de protección materna, no lo tiene. Ahora, si hay un creador que lo tenga, él sí le puede pasar en su diseño ese instinto de protección. Y de ahí es que estamos hablando de diseño inteligente. Mira, uno de los mejores libros de ciencia que se ha producido para poder entender la conexión de ciencia y fe se llama Universe, Bios and God. Está escrito por 24 premios Nobel. O sea, no son gente cualquiera. El editor de ese libro es Henry Margenau. Es un premio Nobel, es un PhD premio Nobel. Henry Margenau dice en ese libro, la única explicación, no la más probable, la única explicación a la existencia de un universo tan finamente calculado, precisamente equilibrado, es la existencia de un creador que sea omnisciente y omnipotente. Ese No hay punto, Más de 1000 parámetros eso es una físicos. expresión, él no lo prueba. Sí, está probado. él Los tiene, parámetros físicos o sea, están probados. Esta gente está hablando, estos 24 premios Nobel, está hablando de los cálculos precisos con los cuales el universo ha sido construido. Matemáticamente está probado Ellos no eso. están hablando de Biblia. No estamos hablando de Biblia, Exacto. eso es interesantísimo. Entonces, Constantes cosmológicas ese son punto, esa constante, como tú le llamas, como si No, tuviésemos, la física, constante cosmológica de la física. por eso mismo, si nosotros estuviéramos ahora mismo en Kabul, sentados frente a nosotros, médicos musulmanes, y hubiese vamos a llamarlo así, un interlocutor que sería yo, que tiene una posición, vamos a llamarle agnóstica, ese médico o ese científico, porque usted es un científico, musulmán, me estaría planteando el origen del universo de la misma forma que usted me lo está planteando. Bueno, no lo sé porque recuerda que aún dentro del mismo cristianismo hay gente que ha tenido ciertas interpretaciones que no son Claro, exactamente claro. las que estamos planteando aquí. Pero si es un hombre de ciencia que ha prestado atención a las que son las constantes del universo, por lo menos seríamos consistentes en poder decir esto requiere una inteligencia detrás. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Por qué la ONU? ¿Por qué el mundo en el 2019, ¿no? Estamos en el año 2019, no tiene este concepto de origen de la vida o del origen, vamos a llamar hasta de las ciencias, admitido en su programa de educación? Bueno, yo creo que hay más de una razón para pensar eso. El problema del ser humano con la existencia del Dios personal de que nosotros hablamos no es falta de evidencia. De hecho, si tú quieres, nos podemos ir a 1916 con Albert Einstein. Y ahí comienza la discusión, porque es Albert Einstein que comienza a ser inquietado con lo que él comienza a encontrar con la teoría de la relatividad. Pero para llegar, es un problema moral de yo no quiero rendir cuenta a un Dios que quiere que yo le rinda cuenta. Yo quiero, si hay algo que la historia del hombre ha probado, y el niño prueba desde que nace, es que la criatura quiere ser independiente, no tolera las restricciones. Y el niño comienza a rebelarse con su papá y su mamá cuando él ni siquiera ha aprendido a hablar todavía lo suficiente. Psicológicamente Sí, comienza, exacto. y Freud lo plantea. Y es el concepto de criatura que lo hace dependiente de un creador. Eso es lo que él no tolera. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que vamos a llamarla así, la experiencia religiosa o el destino religioso de un ser humano debe esperar los 18 años? ¿Usted está de acuerdo con el bautizo? Bueno, el bautizo es otra cosa completamente diferente, porque es un concepto de cuando tú crees y pones tu fe en un Redentor, Cristo Jesús. O el bautizo musulmán. Bueno, no sé si lo hay. sí, No, que no lo pasa- hay. Musulmán no. Sí, no tienen un bautismo. No tienen un bautismo. Pero, ¿tú sabes qué pasa? Si vamos a comparar, por ejemplo, el cristianismo con el islam, ya esa discusión es otra, porque lo que teníamos Claro. que hablar ahí es de la confiabilidad de la Biblia versus otros libros sagrados. Tendríamos que hablar de la confiabilidad o cómo comparar la cosmovisión cristiana con las otras cosmovisiones. Entonces, eso es Ya otra eso sería discusión. otro tema. Eso sería otro tema, pero eso es un tema también que vale la pena discutir, porque lo que sí podemos probar es que
toda cosmovisión debe responder a las grandes cuestionantes de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Y así sucesivamente. La cosmovisión que mejor contesta las grandes cuestionantes de la vida de manera consistente. Por eso es que a la hora de tener debate yo siempre hago la salvedad. Si vamos a debatir, tiene que ser de una manera consistente, racional, poniéndonos de acuerdo con un pensamiento lógico. Hay una cosa que se llama lógica, que se estudia en la universidad. Entonces, tú quieres hablar de cosmovisión, vamos a hablar de las pruebas a las cuales tú tienes que someter una cosmovisión y vamos a hablar de la fortaleza de las cosmovisiones y cómo se prueba eso. Y tú puedes probar que cuando tú le aplicas la prueba de la fortaleza de una cosmovisión a la cosmovisión cristiana, es la cosmovisión más consistente de todas. ¿Por qué la cosmovisión cristiana entonces no es la mayoría en el mundo? Somos 7 millones, hay 2.700 millones entre cristianos y católicos. O sea, ¿qué está pasando con el mundo en el 2019? Bueno, tiene que comenzar por dónde que está la mayor población del mundo. Está en la India, en Malasia y en la China. Exacto. Entonces, ¿cuál es el trasfondo cultural de esa gente? Es otro tipo de y tienen sus religión. cosmovisiones Pero ramificadas. La cosmovisión de Singapur, la cosmovisión inclusive de Vietnam, como conceptualización instintiva, yo diría que tiene más razón que la de La Paz, Bolivia. O sea, no hay hambre, los niveles de desarrollo intelectual y los niveles de desarrollo económico y los niveles de desarrollo humano de esas poblaciones son mucho mejores que la población que admite la cosmovisión cristiana. Pero, yo creo que tú has traído un punto de vital importancia. Latinoamérica no fue colonizada por una cosmovisión bíblica. Tenemos que dejar eso claro. Latinoamérica fue colonizada por una cosmovisión bíblica más tradiciones. Si queremos hablar de eso, que yo creo que es una comparación brillante. Déjame citar una frase primero. R.W. Tozer fue un pensador, pastor cristiano, pero oye lo que él dice. Ningún pueblo se puede levantar por encima del concepto que él tenga de su Dios. Vamos a comenzar ahí. Okay. Latinoamérica, que es donde está Bolivia, La Paz. Sí, y nosotros, Santo Domingo. Exacto, fue colonizado por un concepto de una Biblia más una cantidad de tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Vamos a hablar de los pueblos que fueron colonizados por un concepto bíblico con una ética puramente bíblica. Irlanda. Ahora vamos a hablar Alemania. Sí. ¿Dónde está? Estados Unidos. Sí. Canadá. Países Bajos. Suiza. Países Bajos. Correcto. Ese otro universo. Perfecto. En esos países la mayoría son ateos ya. Hoy en día. Hoy en día. Mira cómo están sus niveles de drogadicción, sus niveles de suicidio. Ahí está tu desperdicio, sus niveles de ansiedad. El suicidio ya tiene que ver por otras razones. Bueno, pero el punto está que comenzamos bien. Sin darnos cuenta, nos tiramos media hora de programa. Nos fuimos por otro lado. Oye, debimos haber hecho una pausa hace 10 minutos y simplemente seguimos hablando.